Bueno, pues vamos a hacer una breve, será un conjunto de vídeos no muy largo, unos cuantos vídeos, sobre las áreas de figuras expresadas en forma polar. Esto es una cosa muy particular y viene dado por un cambio en la representación. A ver si me explico bien. Nosotros trabajamos normalmente con coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas que significan que un punto tiene una coordenada x que la encontramos bajando perpendicularmente al eje x, la voy a llamar x sub 0, y tiene una coordenada y que es tirándola perpendicularmente al eje y, que es y sub 0. Entonces tenemos la referencia del punto x sub 0, y sub 0. El punto 3, 2, pues avanzamos 3 en el eje x, subimos 2 en el eje y. ¿Vale? Esto es algo que estamos acostumbrados. ¿Qué significa en forma polar? Pues que el mismo punto, o cualquier otro, vienen referenciados por un ángulo y una distancia de origen. La distancia de origen viene de radio, la R griega es rho, es una P curvada, una P curvadita, ¿vale? Es la que se suele utilizar. No es una P, pero muchas veces la gente haciendo la mano rápido dibuja como una P. Ese es el radio, esa es la distancia de origen. Y luego está el ángulo. A ver, aquí tendremos que llegar a un compromiso porque yo me lo he encontrado comúnmente, tanto en manuales como en el material mío de mis estudios, como el material mío que he preparado para alumnos, lo he utilizado de cualquiera de estas tres maneras. Entonces, no sé cuál utilizarás tú, pero tendrás que cambiar el chip si ves que yo utilizo otra letra. No va a ningún lado, pero bueno, el ángulo puede venir referenciado como la letra Z, o cita también la llaman, ¿vale? Ese es el ángulo, es como una O, pero partida por la mitad. Como alfa, estamos bastante acostumbrados a que los ángulos vengan referenciados con alfa, o bien con omega, que es como una W. Entonces, creo que voy a acabar utilizando Z. Si utilizas alfa, pues cambias tú a alfa y ya está. Lo que yo escriba con Z, tú lo escribes con alfa. Entonces, esta es una manera alternativa de referirme, podría ser el mismo punto, más o menos lo he situado de manera parecida, diciendo, levanta la vista tantos grados, 30 grados, me lo estoy inventando, 35 grados, y avanza tantas unidades. Entonces, de esa manera, yo puedo referenciar cualquier punto del plano. También puedo irme a cualquiera de los otros cuadrantes. Simplemente le doy un ángulo superior que esté entre 90 y 180 y ya estaría aquí. Y luego a una distancia de origen, pues 4 unidades, 2 unidades, 1 unidad, lo que sea. Lo que sea. Otra cosa importante es que tendremos que pensar en los ángulos en radianes. Pensaremos en ellos en grados porque así nos resulta más cómodo. 30 grados, 45 grados, pero luego tendremos que dar el salto cuando hagamos las operaciones a radianes, porque las figuras que vamos a representar, por ejemplo esta, que creo que será la primera que representemos, coseno de 2z, aquí esto tiene que estar en radianes, no podemos meterle 30 grados. 30 grados, 45 grados, 60 grados, no. Tendremos que ponerle pisextos, radianes, esos son 30 grados, ahora haré un breve recordatorio. Picuartos, esos 45 grados, y tenemos que trabajar en radianes. Es la medida natural de las funciones trigonométricas. O sea que ahí también tendremos que, no digo descartar, porque a efectos nuestros de representación nos resulta más cómodo hablar de 30, 45, 60 que de pi sextos, pi tercios. A uno le dicen un ángulo de pi tercios, sitúalo, y no es tan inmediato como decirle un ángulo de 60 grados, que es pi tercios. Entonces jugaremos con las dos cosas, jugaremos con los ángulos de la manera tradicional, 30, 45, 60, para que nos ayuden a la representación, pero cambiaremos el chip y a la hora de hacer los cálculos pondremos pi sextos, pi cuartos, pi tercios, que esos son, por ejemplo, 30, 45 y 60 grados. ¿Vale?
Entonces, ¿qué ocurre con las figuras en polares? Pues lo que he marcado ahí, que nosotros podríamos, de hecho lo haremos, daremos puntos, y me dicen, con un ángulo de 30 grados de pi sextos, pues está a 2 unidades, pues yo dibujaré aquí. Con un ángulo de pi cuartos, que es 45 grados, está a 1 unidad, pues lo dibujaré por aquí. Con un ángulo de pi tercios, de 60 grados, voy a estar a 2 unidades, pues lo dibujaré por ahí. Y a lo mejor la curva hace una cosa así. A lo mejor la curva hace una cosa así. Es decir, daremos un ángulo, nos saldrá un radio y con eso obtendremos una serie de puntos que uniremos y sacaremos la curva. Una cosa muy importante que viene parecido a cómo trabajamos con la y y con la x. La y normalmente cuando hacemos representaciones que está en función de x y está en función de x y es una operación hecha con las x. Pues aquí el radio y el ángulo no los tendremos así los dos de golpe, sino que fijaremos el ángulo y según el ángulo que hemos tomado sacaremos un radio. Es decir, el radio está en función del ángulo, que es lo que nos pasa con esta, que insisto, supongo que será la primera que representaré, que esto es una rosa. Esas salen mucho. Las rosas de 3 pétalos, de 4 pétalos, pues es una de esas. Esta es la rosa de 4 pétalos. Entonces, coseno de 2 zeta. Le damos un valor al ángulo, multiplicamos por 2, calculamos el coseno y entonces sacamos el radio después. Y con el ángulo que le hemos dado y el radio que nos ha dado, tendremos un punto localizado en el plano que puede estar sobre el eje, si por ejemplo es con 0 grados o 0 radianes, puede estar sobre el otro eje, si por ejemplo le hemos dado pi medios, que son 90 grados, ¿de acuerdo? Puede estar en cualquiera de los cuadrantes, aparte del primero, simplemente dándole ángulos progresivamente mayores. Entonces eso es con lo que nos vamos a encontrar. Las figuras serán estas, serán pues la cardioide. Haré un pequeño listadito de las más conocidas, las más básicas, para que sepas identificarlas a simple vista. Las rosas con pétalos son seno o coseno de un número multiplicado por el ángulo. Las cardioides son así, número suelto más seno o más coseno. Habrá alguna más que haré un pequeño listado, ya digo, para que sepas identificarlas a simple vista, por lo menos las más básicas, Y siempre te podrás ayudar con el hecho de dar valores, eso lo haremos siempre. Siempre daremos unos cuantos valores para orientarnos y saber para dónde va la figura. Vale, voy a hacer otra, esto es como una primera parte del vídeo introductorio a las figuras expresadas en forma polar. Ahora voy a hacer una segunda parte que voy a hacer el recordatorio de las tablas de seno, coseno, tangente para los ángulos exactos, los 90 grados, 180, etcétera, 270, 360, y para los ángulos del primer cuadrante, 30, 45 y 60 grados, y pondré sus equivalencias también en radianes, porque eso te lo tienes que saber, hay algún truquito para memorizarlo, pero a estas alturas te lo tienes que saber de memoria, porque puede que no te dejen calculadora y tú te tengas que apañar dando pi sextos o pi tercios, o incluso más, por ejemplo 2 pi tercios son 60 grados, 2 pi tercios es 2 veces pi tercios, es 120 grados, y entonces ya estás en el segundo cuadrante y te puedes a lo mejor aprovechar de equivalencias de seno o coseno con respecto del primero y del segundo cuadrante. ¿Con esto qué quiero decir? Que si estamos en la circunferencia goniométrica, si tú coges 60 grados y coges 120 grados, el seno es el mismo. El seno es raíz de 3 partido por 2. El coseno es el mismo pero cambiado de signo. Es un medio y menos un medio. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que refrescar. En un momento dado te puedes hacer algún dibujito de apoyo, pero nos lo vamos a ir encontrando a medida que vayamos haciendo los dibujos.
Muy bien, pues pauso aquí, vamos a ver esas tablitas y luego ya nos metemos a representar y calcular, que no, eso no lo he nombrado en ningún momento, las áreas. Hay una fórmula que no es difícil para calcular el área que una figura en polares, encierra respecto del eje polar. El eje polar es el eje X. Entonces utilizaremos esa fórmula para calcular dichas áreas. Aquí en realidad, pues dependiendo de cómo sea la figura, pero el área puede seguir porque es respecto del eje polar. ¿Vale? Vamos a ver esas tablitas.